17 de septiembre de 2023, 24º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas de la primera lectura del libro de Siráside o Eclesiástico, del capítulo 27, versículo 30, al capítulo 28, versículo 9. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9, y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de las tres lecturas y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de Siráside o Eclesiástico, del capítulo 27, versículo 30, al capítulo 28, versículo 9. El libro del Eclesiástico, también conocido como Siráside o libro de Ben Sira, es un libro sapiencial redactado en la última parte del gobierno griego, que fue de los años 332 al 143 a.C. Su propósito es hacer entrar en diálogo dos sabidurías, la sabiduría de Israel y la sabiduría del pensamiento griego de la época. A través de sentencias, exhortaciones, proverbios, juegos de palabras, el redactor Jesús Ben Sira observa la realidad con ojos penetrantes para descubrir cuáles son los caminos que conducen a la felicidad, siempre en consonancia con la ley que Dios reveló a Moisés. Sus formas de expresión dan a este libro un atractivo especial, especialmente en estos tiempos de auge de la llamada literatura de superación personal. Con la ley de Dios como trasfondo, el Eclesiástico podría ser considerado como un tutorial para alcanzar la verdadera felicidad. La naturaleza aforística del libro nos permite siempre establecer unidades de contenido. Les invito a mirar Eclesiástico 27:30 a Eclesiástico 28:12 como una sección que ofrece consejos en torno al manejo del rencor y de la ira, sobre todo en caso de pleitos. En ese marco se enclava el mensaje de nuestra lectura sobre el perdón de las ofensas del prójimo. Como sabemos, a lo largo del Antiguo Testamento, casi siempre que hablamos de los pecados que los seres humanos cometemos, Dios aparece como dispuesto al perdón, misericordioso. Se presenta a sí mismo revelando su nombre en Éxodo 34 como el Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse, rico en amor y en fidelidad. Pero cuando se trata de una persona contra otra, de la ofensa de una persona contra otra, el Antiguo Testamento, en cambio, admite la venganza, regulada por la ley del talión, en Éxodo 21, del 18 al 27, y que llegaba a tales excesos que la misma ley de Moisés, que institucionalizó la venganza, tuvo que crear ciudades de asilo para que la venganza no se cebara en contra de homicidas involuntarios, como nos recuerda Números 35, del 9 al 34, porque la venganza, una vez aceptada, continúa imparable. Ben Sira, el autor del Eclesiástico, introduce aquí una novedad. Todas las personas deberían ser misericordiosas como lo es Dios. Reconoce la lectura que la experiencia humana nos enseña, que el rencor termina dañando el corazón de la persona que lo cultiva en su interior. Y este círculo vicioso solo puede romperse con el perdón de las ofensas recibidas. La razón fundamental que ofrece nuestra lectura es que si Dios es misericordioso con nosotros, ¿cómo seremos capaces de pedirle perdón si no perdonamos también nosotros a nuestro prójimo? ¿Con qué cara lo haremos? Este primer atisbo a la necesidad del perdón para sanar el corazón humano de toda herida irá desarrollándose poco a poco en la revelación hasta llegar al Nuevo Testamento. Imposible no recordar aquí el perfeccionamiento de esta enseñanza en la predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 25 del 38 al 41, y en el texto que leeremos en el Evangelio de hoy. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Hoy es el último domingo en que leeremos un texto de la carta a los Romanos. Hemos hecho un largo recorrido junto con Pablo de esta carta y hemos comprendido cómo la salvación realizada en Cristo nos ha capacitado para vivir una vida nueva, guiados siempre por el Espíritu Santo.
El apóstol va cerrando ya su larga exposición. La carta iba a ser solamente una nota de aviso de Pablo a los romanos sobre su paso por esa ciudad camino a España, y ha terminado convirtiéndose en un tratado completo de teología y de espiritualidad. Por eso, en medio de la exhortación final, Pablo abre esta sección que abarca el capítulo 14, versículos del 1 al 13, y que yo exhorto a leer completa. En ella el apóstol reconoce que en la comunidad de Roma, como en otras comunidades, hay cristianos débiles y cristianos fuertes, creyentes con mayor o menor formación, con mayor o menor compromiso. Algunos que Pablo considera débiles proceden del judaísmo y están muy apegados a las tradiciones alimenticias de los judíos. A veces quieren imponer estas tradiciones a toda la comunidad, aunque no sean judíos. Los fuertes, en cambio, son aquellos que han llegado a comprender que la salvación nos viene de Cristo y no del cumplimiento de las costumbres o tradiciones de la ley de Moisés. Un cristiano fuerte en su fe sabe que los ritos, los vestidos, los alimentos son secundarios y lo primordial es la paz, la fraternidad y la convivencia armoniosa. Cuando estos dos grupos tienen que convivir, Pablo ofrece aquí un criterio. Si las comidas y vestidos de la tradición judía son secundarios, entonces los fuertes deberán ser tolerantes con aquellos que se aferran a esas tradiciones, porque lo que hay que salvar es lo fundamental, y lo fundamental es vivir para Cristo y vivir en el amor. De esta exhortación, que va a extenderse hasta el final del capítulo 14, la liturgia extrae estos hermosos versículos en que Pablo recalca que el cristiano encuentra lo esencial de su fe en vivir para Cristo, en seguir su camino, en entregar como Él la vida por los hermanos. Los conflictos en nuestras comunidades de hoy son distintos. Nadie se pelea hoy por costumbres alimenticias, pero siempre debemos pedir a Dios que nos ayude a no bajar la guardia y discernir entre lo esencial y lo secundario. Hay, por ejemplo, católicos que a pesar de la pandemia se aferraron a querer siempre comulgar en la boca. La disposición era un requisito de emergencia sanitaria, por lo que no se pudo ceder en eso. Pero hay que tener paciencia con estos hermanos, ayudarles a descubrir que la mano o la boca es asunto secundario. Lo importante es la disposición del corazón para recibir el sacramento. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. El llamado discurso comunitario que abarca el capítulo 18 concluye con esta parábola que complementa la enseñanza de Jesús sobre el perdón que comenzó con la lectura del domingo pasado. El marco de referencia es la pregunta dirigida a Jesús por Pedro en uno de los típicos diálogos maestro-discípulo. La pregunta es: ¿cuántas veces hay que perdonar? Las cantidades mencionadas, 7 y 70 veces 7, subrayan un contraste que pone a Pedro preguntando, parafraseando las cantidades para comprenderlas mejor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Muchas. Y la respuesta de Jesús: no muchas, sino siempre. Hay en esta expresión una alusión al texto de Génesis 4, 23 y 24 y la venganza contra Caín y Lamec. Es como si Jesús quisiera invertir la espiral de violencia iniciada por el asesinato de Abel y la multiplicación de la venganza de Lamec a través de la multiplicación ahora del perdón y la misericordia. Pero también nos muestra esa visión legalista de Pedro, tan representativa de la piedad de los fariseos, que quiere poner fronteras, límites al perdón fraterno. En este sentido, la parábola será una muestra de cómo el perdón incondicional es uno de los pilares sobre los que se asienta una verdadera convivencia cristiana. La parábola ofrece una comparación desmesurada. Son dos deudas exageradamente desiguales. La primera es una gran cantidad de dinero que un siervo le debe a un rey, 10,000 talentos, equivalente a 164 toneladas de oro. Se comprende la expresión del Evangelio que sostiene que aunque el deudor, junto con su mujer y con sus hijos, fuesen a trabajar su vida entera, jamás serían capaces de juntar tal cantidad. Junto a esa cantidad se revela la ridiculez de la segunda suma, equivalente solo a 30 gramos de oro. 164 toneladas contra 30 gramos, no existe comparación.
La parábola tiene tres momentos bien diferenciados. Primer momento, el rey que quiere ajustar cuentas con sus servidores y el deudor que le pide perdón y recibe del rey misericordioso la condonación de su gigantesca deuda. Segundo, la actitud malvada de quien acabado de ser perdonado no es capaz de perdonar al compañero que tiene con él una deuda menor. Y tercero, la reacción de los otros servidores que presencian la escena y la respuesta final del rey. El mensaje salta a la vista. La misericordia de Dios hacia nosotros es infinita y es gratuita. Dios perdona nuestra deuda con su oferta de gracia. Pero quien recibe el perdón queda comprometido a perdonar de corazón a sus hermanos. El perdón fraterno debe aspirar a ser como el de Dios, sin límite y sin fronteras, es decir, debe alcanzar a todas las personas. Quien ha experimentado verdaderamente la gracia y el perdón de Dios no puede andar escatimando el perdón y la aceptación a sus propios hermanos. Hasta aquí los comentarios a las lecturas de este domingo. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración, de los tres pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.